Saludos. Pues Newton, nos dice Oswald Spengler, conoció el color muerto. Conoció en el color muerto el proceso natural exacto y legal. El proceso natural exacto y legal. Goethe, artista, vivió el color en contraste con ese color muerto eh, en el que Isaac Newton encontró el proceso natural exacto y legal, algo mecánico, algo meramente explicativo eh, en el ámbito de la física, de cómo se produce el color, de cómo percibimos el color. Goethe, artista, vivió el color en la intuición sensible y así lo describe en su teoría del color, la teoría del color, una de las obras de pensamiento del el literato alemán. Bueno, alguien comentaba que realmente lo que hace Newton es reducir eh, esta teoría del color, que la teoría del color de Goethe, hay algunos documentales que están aquí subidos en YouTube. La teoría del color de Goethe es mucho más compleja, pero mucho más completa, pero ya él alude a emociones, a sentimientos, entonces ya trasciende el ámbito de lo meramente mecánico. En la teoría del color, pues la luz y la oscuridad cumplen ambas una función. No vemos porque haya luz, sino porque vemos porque hay un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Eso es lo que permite que percibamos los colores. El verde, eh, el negro, el rosa, el equilibrio entre la luz. Cuando hay más oscuridad, pues estos colores se van aproximando a la tonalidad negra. Cuando hay más claridad, se aproximan a la tonalidad blanca, tal como decía Vincent van Gogh en sus cartas a Theo. Blanco y negro no son colores, sino que son los extremos de las tonalidades de todos los colores. Entonces decía Goethe que vemos porque hay ese equilibrio. Si no, la luz blanca nos pasaría como a Moisés ante la hoguera la cual le habla Jehová, que no puede verlo, le deslumbra. Es la luz de Cádiz, por ejemplo, de la bahía de Cádiz, de la Costa de la Luz, que se llama así. Veía una entrevista, o escuchaba, mejor dicho, porque esto que está subido aquí en YouTube, al pintor Hernán Cortés, Hernán Cortés, que hablaba de cómo la bahía de Cádiz, sobre todo por la mañana, sobre todo en los días de mucha luz, es deslumbrante. Tiene como una especie de capa lechosa por encima y que es muy difícil pintar eso. Y entonces los colores no son tan intensos, sino que todo se diluye en una especie de niebla que realmente no existe, puesto que no suele haber niebla cerca del estrecho. La niebla esa que se da en zonas más al norte, ¿no? Como por ejemplo la niebla de Londres. Aquí hay esa neblina, esa capa lechosa, pastosa, que hace que a veces, incluso tal vez por eso, miramos muchas veces así, ¿no? Como fruncimos el ceño sin estar enfadados, y es porque hay una extremada claridad. Entonces, para ver bien los colores es preciso que la oscuridad eh, juegue su rol. Entonces se da ese equilibrio que nos permite ver, eh, percibir los colores tal como lo percibimos. Esto se da en nuestra mente realmente. Decimos esto es rosa y negro, pero no es así, es tal como lo percibimos, tras un proceso que se da en nuestro cerebro. Bueno, en cualquier caso, ahí queda dicho esto sobre la teoría del color de Goethe, y que eso, como eso nos afecta también en el mundo emocional. Eh, Aludiendo a lo que antes comentaba, no es lo mismo nacer en este territorio de tantísima luz que en otra zona mucho más umbría, como por ejemplo un valle en Galicia, con esas
esos carvallos que hay, esos bosques de robles, y ese clima tan oscuro y esas lluvias permanentes, eso es distinto, eso afecta al ánimo, a las emociones. Y sobre eso parece ser que se explaya también Goethe, aunque yo no he leído el libro de Goethe, La teoría del color. La realidad es lo propio que se refleja en lo extraño, lo cual trasciende tal dualismo. Fijaos lo que se nos dice aquí. ¿Qué es la realidad? ¿A qué llamamos la realidad? A lo propio que ha sido proyectado en lo extraño, con lo cual lo extraño no es más que lo propio proyectado en tal. Y esto trasciende el dualismo, porque ya no me veo separado, segregado, confrontado ante lo que tengo ante mí, puesto que yo lo interpreto en la manera en la que yo me interpreto a mí mismo, en la manera en la que yo estoy proyectando lo propio sobre aquello que tengo ante mí. La realidad es lo propio que se refleja en lo extraño, lo cual trasciende tal dualismo. El alma apolínea, cuerpo singular presente y sensible. Eso es el alma apolínea, es un cuerpo singular presente y sensible. El alma fáustica es espacio puro y sin límites, cuyo cuerpo es la cultura occidental, que comienza a florecer entre el Elba, ese río que está en Alemania y Checoslovaquia, la extinta Checoslovaquia aproximadamente, que pasa por esos países, el Elba y el Tajo, que es el río que pasa por Aragón, por Castilla, por Extremadura y desemboca en Portugal. Ahí pone el Tajo, nunca mejor dicho, donde acaba los límites de donde se desarrolla aproximadamente, diría yo, porque no se puede excluir espacios a uno y otro lado. Está excluyendo, por ejemplo, a la ciudad más antigua de Occidente, que es Cádiz, que está más al sur del Tajo, evidentemente, que pasa por Cáceres y pasa por el sur de Portugal, pero no por Andalucía. Bueno, pues esto es lo que nos decía. El alma apolínea que puede de alguna manera ser propia de la cultura Grecia, clásica de Grecia. Es como un cuerpo singular presente y sensible. Y el alma fáustica es un espacio puro y sin límites, cuyo cuerpo es la cultura occidental que comienza a florecer entre el Elba y el Tajo en el siglo X, ese siglo X que coincide cuando, por ejemplo, en la península pues se van conformando, si no me equivoco, los reinos que luego constituirán en el futuro el reino de España, a través de lo que se vino a llamar la Reconquista, que empieza muy pronto verdaderamente, porque los musulmanes en el siglo VIII, a principios del siglo VIII, se expanden en 3-4 años prácticamente, casi por toda la península, y por lo tanto, y muy rápidamente, porque hay luchas internas entre ellos, hay especulación, incluso Spengler hace un poco de este tipo de especulación, ¿no? Que si podían haberse extendido por toda Europa. Sin embargo, entre los árabes, fijaos que nada más llegan a España los omeyas, es la dinastía que los promociona, que creo que es de Siria aproximadamente, caen derrocados. Entonces ya su referente desaparece. Y de ahí que, en cierto sentido, puede que pierda fuerza esa expansión. Y luego van a surgir conflictos internos. Ya no es algo unido. Ya ese vórtice expansivo que les hace en muy pocos años extenderse por toda África, por todo el Oriente Próximo, por toda la península ibérica, a la cultura árabe, a la religión islámica,
llega un momento en que se desinfla y ya empieza cuando llega, se acerca la decadencia, ¿no? Ya, aunque sea en este caso en pequeña medida, porque evidentemente el Islam no está aún en decadencia. Aparecen los reinos de taifas que se van a confrontar entre sí mismos y que van a facilitar que los reyes de Castilla vayan conquistando territorios peninsulares. Y ahí pues ya va a surgir ese arte románico y esa cultura y va a venir Afonso X el Sabio y Gonzalo de Berceo, y ya van a venir los principales artistas hablando de España, ¿no? Y evidentemente pues en Francia, en Alemania, en Inglaterra pues a suceder, va a surgir igualmente artistas importantes. Apolinio es la estatua del hombre desnudo. La desnudez es apolínea de por sí. La desnudez de la decadencia o es provocación o es frivolidad, ya no tiene esa intención, esa vocación artística que tenían las estatuas de la Grecia clásica. Fáustico es el arte de la fuga. El arte de la fuga es como hacerse música, esa explosión eh, espiritual hacia el exterior, lo que era ese arte mágico que se retrotraía sobre sí mismo, sobre sí misma. Entre los árabes, con el arte gótico, se expresa de manera expansiva en las grandes catedrales. Y esas fugas de Bach, por ejemplo, según lo entiende Spengler, es hacer música, es la versión en música porque la música define mucho al alma fáustica. De hecho, Spengler llega a llamar música a muchas obras pictóricas. Mediadora entre ambas, mediadora entre lo apolíneo y lo fáustico, está la cultura mágica árabe. Cifrido, Parsifal, Tristán, Hamlet, Fausto son los héroes más solitarios de todas las culturas. Fijaos, los héroes muchas veces están relacionados con, con grandes logros para una nación determinada, para una cultura, para un pueblo específico, pero estos héroes, Tristán, Hamlet, Parsifal, Cifrido, Fausto, viven su tragedia particular sin que verdaderamente estén al servicio de una patria. Lo que hagan, lo que hacen, lo que sufren, lo que sienten, lo que viven, lo que experimentan es algo individual, es una tragedia individual, la tragedia del individuo. Un anhelo de dulzura inconcebible me empujaba por las selvas y los prados, y derramando lágrimas ardientes sentí que un mundo se entregaba a mí. Esto dice Fausto, tal como lo escribe en Goethe en la obra homónima. Y estos versos para Spengler definen al alma fáustica. Un anhelo de dulzura inconcebible me empujaba por las selvas y los prados, y derramando lágrimas ardientes sentí que un mundo se entregaba a mí. La expresión musical sustituye a la pictórica en el ámbito religioso, puesto que ésta ya no puede expresar la nueva religiosidad fáustica. La pintura, tal como lo ha hecho en otras épocas, por ejemplo en esas fantásticas vírgenes búlgaras, en los iconos tan famosos, tan populares, ya no puede expresar esa religiosidad y por lo tanto tienen que aparecer Bach, Haydn, Beethoven, Mozart, para que con sus grandes obras, el padre Soler, por ejemplo, en España, para que con sus grandes obras pues
expresen en sus notas ese espíritu que ya ha trascendido a los límites de la pintura. Bueno, en pintura tenemos a Murillo, ¿no? Por ejemplo, Spengler cita a determinadas personas, pero a otras parece que no. Cita a Velázquez como también un pintor fáustico, pero fijaos que Velázquez, sus obras, excepto el Cristo crucificado, muchas de sus otras obras, la fauna, la de Festo, por ejemplo, Vulcano, la fragua de Vulcano, las hilanderas, sus obras no son religiosas o no son cristianas. Sin embargo, Murillo, todas sus obras, pues generalmente son de santos y de vírgenes. Nos cita a los escultores como los contemporáneos de Salsillo o la Roldana, esos imagineros que creo que son del siglo XVII más o menos. También sí cita al Greco, incluso como es precursor del arte contemporáneo, este artista griego afincado en España. Gótico es la juventud de un estilo que en el barroco alcanza su madurez. En el barroco alcanza eh, esta, este alma fáustica que se expresa en el gótico en su juventud. En el barroco llega a su madurez. Quien no haya vivido antes de 1789, que es el año en el cual comienza la Revolución Francesa, no conoce la dulzura de vivir. Eso decía Talleyrand, ese personaje que creo que era sacerdote y que tuvo cargos políticos con todo tipo de gobiernos, con los revolucionarios, con Napoleón y con los de la Restauración. Él se apuntaba a todo. Y afirmaba que quien no haya vivido antes de 1789 no conoce la dulzura de la vida, porque a partir de ese tiempo todo va a empezar a cambiar. Por eso surge el romanticismo como reacción al empobrecimiento que se da de la vida cultural, social, del arte, a través de ese racionalismo reduccionista. Se quiere explicarlo todo a través de un organigrama, a través de un método, y se está excluyendo todo el ámbito del sentimiento, del misterio, de la pasión, que no puede ser transmitido a través de esas vías. Y así el romanticismo es como un inevitable acto reactivo hacia tal pensamiento que desde mi punto de vista es reduccionista. 1590 se acaba la supremacía. En 1590 se acaba la supremacía cuando España realmente pues estaba todavía en un momento de esplendor. Ese imperio español va a ser emulado posteriormente por franceses e ingleses, y en cierto sentido es lo que los alemanes, de manera grotesca, superficial, reactiva, eh, intentaron emular también con ese imperio que pretendieron forjar eh, a través del nacionalsocialismo. En 1590 se acaba la supremacía de la voz humana en favor de la cuerda y del viento, en favor de los instrumentos de cuerda y el viento. Empiezan a, a forjarse grandes obras que se interpretan. Ahí nace la ópera, aunque la ópera evidentemente conserva todavía la voz, pero no como los cantos antiguos, ¿no? De Hildegard von Bingen, por ejemplo, donde todos son cánticos, todos son voces, todos son las maravillosas gargantas de esas monjas entonando cánticos angelicales.
Eso ya pues desaparece llegando el siglo XVII y aparecen los grandes compositores, empezando por Bach. Bueno, pues también dice Spengler que Napoleón inicia la fase de civilización occidental tal como Alejandro Magno la inició en la Grecia clásica. Napoleón se corresponde a... Ambos intentan expandirse por toda Europa, y en el caso de Alejandro Magno, pues por todo el norte de África y el Oriente Próximo. Y esa actitud imperialista es propia de la etapa decadente, entiende Oswald Spengler. Estas ideas se nos dan, por ejemplo, entre otras muchas, en el segundo tomo, el cual estamos ya llegando, que se titula Perspectiva de la Historia Universal. En la cual pues se da la idea de que una cultura tiende a durar aproximadamente 1000 años, al igual que la vida de un ser humano tiene una duración de 70 años aproximadamente, en término medio. Bueno, en tiempos antiguos esta edad era mucho más baja, ¿no? Pero porque se contaban millones de personas que morían siendo niñas todavía, siendo niños. Entonces, la estadística pues bajaba mucho la media. Pero si empezamos a contar con los que han llegado a la adolescencia, pues ya la estadística ya se aproxima a esos 70 años de media, de edad. De hecho, hoy en día, pues 70 años, la gente todavía, en muchos casos, está con buena salud. Porque la vida, pues sabemos que se ha prolongado bastante. La música es el único arte que se halla fuera del impacto luminoso sobre el cual hablábamos al principio. Todas las artes plásticas, la escultura, la arquitectura, la pintura, precisan de la luz y por lo tanto de tal equilibrio entre luz y oscuridad, entre los tonos blancos y los negros. Sin embargo, la música emerge de un lugar misterioso. Podemos cerrar los ojos y seguimos viéndola con las orejas. Eh, Todo lo que la música nos transmite. La música es el único arte que se halla fuera del impacto luminoso. La música es el único arte que nos saca del mundo. La música, eso es lo que busca, ese es el aporte del alma fáustica, sacarnos del mundo, el aporte en principio. Pero claro, cuando no se comprende, cuando se pierde la intención esencial, prístina, puede que sigamos conservando la inercia que produjo tal intención, pero ya estamos perdidos. Entonces ya empleamos esa inclinación fáustica de maneras que pueden ser destructivas, como hace el propio Fausto. La leyenda, me refiero el Fausto de Christopher Marlowe, ¿no? Que es la versión original del mito de Fausto. Luego ya Goethe da su versión en el cual Fausto es redimido, pero esa no es la versión original. Como acontece con los imperios, el imperialismo, no el imperio. El imperialismo pues intenta imponer, como ideología, intenta imponerse a otras culturas, suprimiéndolas, sustituyéndolas. Eh, Eso es un impulso fáustico desvirtuado.
La dualidad, pero aquí veis la importancia de la música y cuán importante lo fue. Hice unos cuantos vídeos sobre el Doctor Faustus de Thomas Mann y la música es fundamental a lo largo de esa novela y en la vida de aquel que ha vendido su alma al mismísimo demonio por la voluntad de crear, de hacer, de construir, de expandirse, de cultivarse, no por la de pecar, no por la de su pecado, ese aislacionismo autodestructivo en el que caen. Ese es su único pecado. La dualidad, pensar, hacer, nos diferencia de los animales. La dualidad, pensar, hacer. Nosotros pensamos, razonamos, sacamos conclusiones. Ahí se da, desde mi punto de vista, la evidencia del libre albedrío. Mi pensamiento, tal como yo lo dirijo, tal como yo lo manejo, me va a dar unas determinadas conclusiones. Y esas conclusiones van a suponer potestad sobre las pasiones, potestad sobre las inclinaciones, gobierno sobre todas mis capacidades, y eso nos diferencia de los animales. No nos hace superiores a ellos, sino que nos hace diferentes, porque esto no se da en los animales. Si pudiéramos ver algo parecido en algún animal, es porque la vida doméstica de perros, gatos y otros animales los ha contagiado para bien o para mal, los ha contagiado de elementos humanos, se van humanizando verdaderamente. Por eso un perro, cualquiera que los tenga, que hable con ellos, que pasee con ellos, que converse con ellos, que lo sienta cerca de sí, sabe que no es simplemente un animal, que no es cualquier animal que te encuentres salvaje, sino que tienes una conexión emocional, sentimental y hay una capacidad de comunicación con un perro domesticado que no se da con otros animales, a menos que sea Francisco de Asís, que sí que extendía esta virtud a todo tipo de animales, según cuentan algunos, ¿no? La dualidad, pensar, hacer, nos diferencia de los animales. Para ellos todo es uno, para ellos pensar y hacer es todo una cosa, una misma cosa. Por eso en los humanos se puede dar esa hipocresía. Yo puedo sentarme aquí y hablar de valores, de la bondad, de la compasión, de la empatía, y a lo mejor soy un mafioso, un criminal, un delincuente. Eh, Afortunadamente no, pero podría ser así, ¿no? La hipocresía se normaliza, desgraciadamente. Los políticos amorosamente nos dan grandes ejemplos de esto. Ellos viven en su burbuja aislacionista y les da igual los tejemanesques corruptos que cuando salen a la luz ellos se aferran a sus egos y porque son personas muy energéticas. Eh, por eso están ahí, tienen adicción al combate, al conflicto, a la confrontación, por eso disfrutan, ¿no? Muchas veces algunos medios de comunicación piensan que se van a venir abajo, que van a rectificar, que van a pedir perdón, pero estos tipos están hechos de una pasta que no tienen escrúpulo alguno, pueden llevar a cabo todo tipo de crueldad. Y es que los estados, para mí, ya lo he dicho en alguna ocasión, son las organizaciones terroristas peores de la historia. Ellos han acabado con la vida de decenas de miles de personas inocentes. Lo vemos en las guerras a las cuales se refiere este libro, las guerras mundiales del siglo pasado, por ejemplo. Y aquellos que dirigen esos estados, los gobernantes, los usurpadores, como se dice en el vocabulario de Francisco Ayala, pues están a la altura de esa falta de escrúpulos, de esa crueldad con respecto a los más desfavorecidos. Por eso ya lo comentaba en el vídeo que hice hace años sobre abolicionismo penal. Parece que como si la institución judicial estuviera
solo para los más desfavorecidos, puesto que los favorecidos es la cuestión de los aforamientos, ¿no? Tan de moda aquí, donde hay decenas de miles de aforados que pueden cometer todo tipo de crímenes, de delitos, y la justicia, para poder procesarlo, pues tiene que ir muy lentamente. Sin embargo, cualquier desgraciado de un barrio bajo que haya caído en la droga, para ellos la justicia enseguida cae como si ellos son tratados injustamente, porque los que viven en la miseria son de por sí, están en una situación de injusticia. Qué curioso que aquello que se hace llamar justicia venga para ensañarse con ellos y aumentar tal injusticia. Bueno, este es mi punto de vista. Ya seguiré hablando sobre esta obra de Spengler. Todavía me queda el tomo 2, publicado en 1922. Gracias y hasta una nueva oportunidad.